Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 11 de abril, en esta primera semana del tiempo de Pascua, sábado dentro de la octava de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y en sábado recordamos a nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María. También hoy recordamos en la liturgia de la Iglesia a San Estanislao, obispo y mártir. La historia recuerda al rey Boleslao II de Polonia, del año 1058 al 1079, por sus victorias militares que consolidaron su joven estado y lo ampliaron, por la valorización de las tierras que él promovió con una nueva organización territorial y por las reformas jurídicas y económicas. Pero el primer historiador polaco, Vicente Kadlubek, de este rey recuerda también las graves injusticias y la conducta privada inmoral. Pero en su camino, Boleslao se encontró con un severo censor. Como Juan Bautista respecto de Herodes, el valiente obispo de Cracovia, Estanislao, levantó la voz, amonestando al poderoso soberano sobre el deber de respetar los derechos ajenos. Estanislao nació en Szczepanowski, Polonia, hacia el año 1030, de padres más bien pobres. Hizo sus primeros estudios con los benedictinos de Cracovia y después los perfeccionó en Bélgica y en París. Cuando regresó a la patria, se distinguió por su celo y por las benéficas iniciativas que realizó con caridad e inteligencia. Muerto el obispo de Cracovia, el Papa Alejandro II lo nombró su sucesor. Su nombramiento fue promovido no solo por el pueblo y el clero, sino también por el mismo Boleslao II, que en los primeros años colaboró en la obra de evangelización en toda la región y en la formación del clero local, secular, que poco a poco debería ocupar el puesto de los monjes benedictinos en la administración de la Iglesia polaca. La buena armonía entre el obispo y el soberano duró hasta cuando el valiente Estanislao tuvo que anteponer sus deberes de pastor a la tolerancia para con las faltas del amigo, pues la reprochable conducta del soberano podía fomentar las malas costumbres de los súbditos. En efecto, las crónicas del tiempo narran que el rey se enamoró de la bella Cristina, esposa de Miecislao, y sin pensarlo dos veces la hizo raptar, con grave escándalo para todo el país. Lo amenazó con la excomunión y después lo excomulgó. Entonces, el rey Boleslao se enfureció y ordenó asesinar a Estanislao en Cracovia, en la iglesia de Santa Matilde, durante la celebración de la misa. Parece que el horrible asesinato en la catedral lo cometió el mismo soberano, después que los guardias se vieron obligados a retirarse por una fuerza misteriosa. Desde el mismo día de su martirio, los polacos comenzaron a venerarlo. San Estanislao fue canonizado el 17 de agosto de 1253 en la Basílica de San Francisco de Asís, y desde entonces se difundió su culto en toda Europa y en América. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Estanislao, obispo y mártir. Y para hoy, sábado 11 de abril, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vale la pena darle continuidad a la primera lectura de ayer, que evidentemente de forma procesual seguimos el día de hoy con esta lectura. Hechos de los Apóstoles, hoy capítulo 4, del 13 al 21. Y justo después de haber amonestado a San Pedro y a San Juan, el Sanedrín se quedan impresionados,
porque dice, eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción, sabían que eran pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no los podían refutar, porque habían hecho un milagro evidente que todo el pueblo alababa, curando a aquel hombre. Y por eso se quedaban sorprendidos. La sorpresa era más por la convicción, por la autoridad con la cual San Pedro tomaba la palabra delante de ellos. Y aunque les pidieron que dejaran de hablar en el nombre del Señor Jesús, que dejaran de manifestar esta doctrina, ellos no hicieron caso. Y algo fuerte que dice San Pedro: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y claro, no pudieron hacer nada más. Qué importante es tener la convicción de nuestra fe. Qué importante es tener la certeza de que no estamos equivocados, de que nuestra iglesia, de que nuestra fe es la iglesia y la fe auténticas que Cristo fundó, que Cristo dejó en esta tierra. Y al igual que San Pedro y San Juan y los demás apóstoles, tengamos la convicción también de poder evangelizar, de poder hablar abiertamente de aquello que hemos visto y oído, dice hoy la primera lectura, de hablarle a los demás de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la infinita misericordia que Dios ha tenido para con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada tormenta, en cada caída, cómo Él nos renueva, nos levanta, nos perdona, nos redime. ¿Cómo no hablar de eso que vemos y que oímos a cada instante? Vale la pena saber hoy que el Evangelio según San Marcos que tomamos en el capítulo 16, por cierto es el último capítulo de este Evangelio, que es muy corto, nos damos cuenta cómo Jesús se aparece a María Magdalena. Y nos dice el texto que se apareció también a aquellos apóstoles que van camino de Maús, aquellos discípulos. Pero se aparece más tarde al grupo de los 11, recuerden que ya no está Judas, y los regaña. ¿Por qué? Porque no creen, por la dureza de su corazón. No le creen, dice el texto bíblico, a aquellos que han dado testimonio de que está vivo. Cuán importante es entonces escuchar los testimonios, creerle a la palabra. ¿Y en dónde encontramos estos testimonios de que Cristo vive y de todas las maravillas que el resucitado obra? Pues en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo no creerle a la palabra que se nos da? ¿Cómo no creerle a aquellos que han tenido un encuentro vivo y personal con el Señor? ¿Cuántas veces somos incrédulos? ¿Cuántas veces no confiamos en que alguien pueda cambiar su vida? Hoy el Señor nos invita precisamente a tener la certeza de la fe y también a tener la confianza de que Él puede cambiar corazones, inclusive de aquella persona que andaba en un pecado grave y que pensamos que no podía salir de ese pecado, aquella persona que andaba en un vicio fuerte y que pensamos que no podía salir de ese vicio. El Señor transforma vidas y corazones, siempre y cuando con libertad se lo permitamos. Así es, por eso permitámosle al resucitado que siga tomando la iniciativa en nuestros corazones, que limpie nuestras almas y que permita que vivamos el amor. Que podamos también dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que seguimos viendo, de lo que seguimos escuchando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.